qué gusto volver a saludarlos. Bueno, pues el día de hoy comenzaremos la cuarta sesión. Traté de dividir el video en dos partes para que no fuera tan largo. Así es que, como ustedes saben, y es costumbre en estos videos, primeramente veremos las respuestas a los trabajos que se les dejó con la finalidad de que ustedes vayan comparando si lo realizaron bien, ¿sí? Entonces, comencemos. El primer ejercicio que ustedes iban a hacer pues era observar las imágenes y anotar los hechos históricos que aquí se representan, ¿verdad? La primera imagen vemos a Benito Juárez con la bandera mexicana, debajo de él se encuentra el ejército mexicano, que también es ayudado por indígenas de Puebla, ¿verdad? Enfrente de ellos se encuentra el ejército francés, este ejército francés con su tradicional indumentaria, que era falda o pantalón rojo y chaqueta o camisa azul, ¿verdad? Aquí ustedes debieron haber puesto, la batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, después de que Juárez proclamara la suspensión de pagos. Recordemos de que vienen de una batalla en la cual, o más bien una guerra entre liberales y conservadores, en donde se queda el pueblo mexicano sin dinero. Juárez pide una prórroga y les dice a estas potencias, España, Inglaterra, Francia, que sí les va a pagar, pero que le den un plazo de 2 años. Obviamente España e Inglaterra aceptan, pero Francia no. Francia decide atacar y bajo el dominio de Napoleón III, pues piensa que México va a ser un plato fácil y se equivoca en ese momento porque Ignacio Zaragoza, al frente de este ejército mexicano, pues logra una victoria inesperada, lleno de gloria y de honor al pueblo mexicano. Logran vencer al mejor ejército que había en aquella época, al francés. En la siguiente imagen, bueno, vemos aquí a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota. Recordemos que después de esa famosa batalla de Puebla, pues al año siguiente Francia envía más tropas y esto hace que sometan al pueblo mexicano. Los conservadores hacen su parte. Ellos van a Europa buscando un monarca que venga aquí a reinar, ¿verdad? No encuentran quien quiera hasta que finalmente se topan con Maximiliano de Habsburgo, que después de convencerlo, finalmente decide venir hacia nuestro país. Ya lo vimos el video pasado. Se conoce como esta etapa como el Segundo Imperio Mexicano. Recordemos que el primer imperio fue aquel que se llevó a cabo Agustín de Iturbide casi al inicio de después de haberse logrado nuestra independencia, que no tuvo un buen fin. Pues este Segundo Imperio tampoco, a pesar de que duró de 1864 a 1867. Napoleón empieza a tener problemas, Napoleón III empieza a tener problemas en Europa, se empieza a llevar a su ejército, deja sin respaldo a Maximiliano. Carlota, desesperada, va a Europa buscando esa ayuda para su esposo, la cual no llega. Por lo tanto, Maximiliano tiene que huir, es apresado, enjuiciado y después sometido y fusilado en el Cerro de las Campanas, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? También hablamos del Porfiriato. En este momento dice, anoten los recuadros que se te pide en su personalidad. Sabemos que Porfirio Díaz era una persona muy inteligente, tanto así que logró manipular a ciertas personas, ¿sí? Fue muy ambicioso ya que siempre quiso llegar a ser presidente y lo logró, vaya que lo logró, y en eso está su perseverancia, ¿no? Después de varios momentos logra entrar a la presidencia bajo el lema de no reelección. Irónicamente, después él se reelige en muchas ocasiones. También era una persona muy disciplinada, tanto así que a pesar de que ya tenía bastante edad, él seguía haciendo ejercicio y seguía manteniendo ciertas costumbres que lo mantenían en forma. En lo que corresponde a la sociedad, bueno, pues durante el porfiriato existían las diferencias sociales muy marcadas. Por ejemplo, la clase alta, pues se podía comparar con la clase alta de Europa. Y esto también habla del gran poderío y riqueza que tenían. La clase media pues se manejaba entre el comercio y también se basaba muchísimo a lo que era terratenientes. Pero los que sí sufrían más era la clase baja. Esta clase baja que estaba a expensas de lo que los demás hicieran y que estaba principalmente compuesta por campesinos, ¿verdad? En lo que corresponde a la cultura, aquí también establecimos que se generó un grupo el cual apoyaba en todo momento a Díaz, se hicieron llamar los científicos. ¿Por qué? Porque seguían ideas europeas del positivismo. Entonces, de esa manera, ellos se sentían que estaban
aplicando todos sus conocimientos en la sociedad mexicana. Asimismo, también vimos que se fundaron en ese momento museos, teatros como el Teatro Juárez, que lo decíamos, librerías y centros culturales. En lo que corresponde a la economía, bueno, pues aquí recordemos que existieron los latifundistas, que eran personas o familias que tenían grandes extensiones de tierra y que por lo tanto tenían bajo su poder también a los campesinos, ¿verdad? Dentro de esta situación, pues había tiendas de raya que vieron el negocio completo, ¿no? En donde las personas compraban y después les daban cierto dinero, lo poco que ganaban, y tenían que ir forzosamente a esa tienda de raya que atendía principalmente la esposa del latifundista, ¿no? Entonces el dinero jamás era de ahí. Hay cosas positivas como el desarrollo del comercio, que fue también muy importante, y ya que se logró expandir a toda la República Mexicana, a todos los estados, desgraciadamente con capital extranjero. Recordemos que la industria petrolera, la industria ferrocarrilera, principalmente toda la industria que se manejó, pues estaba en manos de ingleses, franceses, norteamericanos, ¿verdad? En lo que corresponde a la política, vimos también que decía poca política y más administración, en donde se generó bastante situación referente a la burocracia, ¿sí? Entre más tuvieran en el gobierno, pues esto hacía que Díaz los tuviera controlados. Y bueno, la clase política no se renovó, ¿sí? Desgraciadamente siguió siendo la misma. Después pasamos a la caída del régimen. Aquí el descontento social era mucho. Recordemos de que quien estaba en contra de Díaz o era golpeado o era ejecutado, ¿verdad? Esto trajo como consecuencia que las personas se empezaran a molestar. Otra de las cosas también que casi eliminaron a indígenas, ¿sí? A pesar de que Porfirio Díaz era un indígena zapoteca. Otra situación fue las huelgas de Cananea y Río Blanco, que ya lo vimos también en la clase anterior, el video anterior, en donde se decía que se les pagaba más a los norteamericanos, a los extranjeros que al mexicano, aunque hicieran el mismo trabajo, ¿sí? Otra, lo que mencionaba hace un momento, el envejecimiento de la clase política. Mucho político envejeció al igual que él. 30 años en el poder, pues generaron toda esta situación, ¿no? Y lo que dio ahora sí como que el tiro de gracia a que empezara a tambalearse el régimen de Díaz fue la entrevista a Díaz Krillman. Recordemos que este periodista viene de Estados Unidos, le hace esa entrevista, palabras más, palabras menos. Díaz dice que ya está cansado, pero no hay quien llegue a ocupar esa silla que él ha dejado durante mucho tiempo. Finalmente esta llega y se establece en Estados Unidos esta noticia. Los hermanos Flores Magón dicen, si se quiere ir Díaz, pero no se atreven, entonces comunican esto a Francisco y Madero, que por cierto es lo que ustedes iban a hacer en el siguiente ejercicio. Dice, anoten el espacio en blanco la palabra correcta que corresponda al tema. En el año 1909, por iniciativa de Francisco y Madero, se conformó el partido antireeleccionista, quien busca la presidencia de 1910 en manos de Porfirio Díaz. Este último trató de impedir su llegada al poder, lo que mandó encarcelar en la prisión de San Luis Potosí. Finalmente, el ganador fue Porfirio Díaz, quien deja en libertad a Francisco y Madero, el cual huye a Texas, donde elabora el Plan de San Luis, que estipula el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Esto es lo que ustedes deben haber contestado. Después viene, subraya la respuesta correcta. Este plan exigía la restitución de las tierras a los campesinos y expropiar a los terratenientes, Plan de Ayala. Este plan establece la lucha contra el gobierno de Huerta, orden constitucional, pues aquí es el Plan de Guadalupe. Esta facción revolucionaria se compone de pequeños propietarios y terratenientes que querían restablecer la Constitución de 1857, carrancismo. Esta facción revolucionaria se componía de obreros, rancheros y ferrocarrileros, villismo. Esta facción revolucionaria se componía de campesinos, principalmente buscaban el reparto de tierra, zapatismo. Se le conoce como el usurpador al quitar y mandar matar a Madero, Victoriano Huerta. El principal general de Carranza que se opuso a la llegada de Villa a la capital del país, Álvaro Obregón, fue ejecutado en la hacienda de Chinameca al ser traicionado por su compadre en 1919, Emiliano Zapata. Fue emboscado en su automóvil en la ciudad de Parral, Chihuahua, Francisco Villa. Aquí tuve un error en el número 10. Dice, tuvo que huir a levantarse su contra y fue asesinado en Puebla. No lo anoté, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues la respuesta correcta es Venustiano Carranza.
Después dice, Francisco Villa fue asesinado por órdenes de, y aquí la respuesta es Álvaro Obregón. Estas son las respuestas que ustedes debieron haber tenido, y si no las tienen, bueno, corrígenlas. Estamos a muy buen tiempo para hacerlo, ¿sí? Bueno, como les había dicho, pues pasemos a la segunda parte del video, en donde veremos la cuarta sesión. Bueno, esta cuarta sesión nos habla de los gobiernos postrevolucionarios, ¿verdad? Aquí vemos como primer plano a uno de los personajes que después de haber existido tantas matanzas y gobiernos que eran muy inestables, aparece Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, quien empezó haciendo muy leal a Madero y después se afilia a lo que es el carrancismo, que bueno, de hecho pelea en contra de Francisco Villa, y aquí muy cerca en el estado, dentro del estado de Guanajuato, en Celaya, pues pierde una mano, la mano derecha. Por eso se le conocía como el Manco de Celaya, ¿verdad? Él logra adjudicarse y empieza a promoverse, y obviamente después de la muerte de Carranza, pues él toma el poder. Razón por la que llega a la presidencia en 1920 y termina en 1924. Cabe mencionar, como ustedes saben, que no se puede reelegir de manera inmediata a un presidente, debe dejar pasar un periodo. Por tal caso, Álvaro Obregón es lo que hace. Compite nuevamente en 1928, ¿sí? Que incluso gana, pero no logra empezar a ocupar el poder. Desgraciadamente para él es asesinado en un restaurante ya cuando era presidente electo, ¿sí? Aparece otro personaje también dentro de estos gobiernos postrevolucionarios que también participó en la revolución, que es Plutarco Elías Calles. Él fue presidente de México de 1924 a 1928. Durante su periodo fue muy polémico, ya que se llevó a cabo una guerra cristera. Esta guerra cristera era porque empezó a presionar demasiado a la iglesia. La iglesia no estuvo de acuerdo, tanto así que se pusieron en su contra. Elías Calles lo que hace es ordenar cerrar los templos. Obviamente fue un gran insulto para la sociedad mexicana. Recordemos que en aquel momento, pues casi el 98-99% era católica. Entonces el que le cerrara un templo no les gustó demasiado. La gente empezó a lanzar injurias contra el gobierno, pero al ver que el gobierno era muy represor, pues lo que hacen es armarse. Y entonces empieza una lucha armada en donde los católicos luchaban contra el gobierno. Algunos sacerdotes, algunos también gente muy involucrada en la religión católica murió en este acontecimiento. Se hicieron llamar los cristeros. Eran apoyados en ocasiones por la Iglesia Católica para comprar armas. Finalmente, termina en 1929 esta guerra, ¿verdad? Después está el asesinato de Álvaro Obregón, que para muchos dicen que Plutarco de las Calles fue el que lo mandó matar. Cuando se muere Álvaro Obregón, pues no se puede reelegir de forma inmediata a Plutarco Elías Calles. Sin embargo, lo que hace es él poner gente que pueda manipular. Tanto así que durante el periodo de 6 años, pues él pone a 3 personas distintas. Cuando ya no le servía, lo quitaba y ponía a otro. Por eso se llama maximato, porque a él le decían el jefe máximo. Y fue el periodo donde él, de forma indirecta, estuvo manipulando el poder, ¿sí? Este maximato dura de 1928, perdón, a 1934. Cuando él pensó que la siguiente persona también le iba a poder manipular, pues no lo logró. Ese personaje es Lázaro Cárdenas, que es el que vamos a ver a continuación. Lázaro Cárdenas sube al poder en 1934. Quiero decirles que a partir de esta fecha, los gobiernos, el periodo presidencial deja de ser de 4 años y pasa a ser 6 años. Lázaro Cárdenas llega al poder y cuando Plutarco Elías Calles pensó que él iba a empezar otra vez, iba a poder manipularlo, pues no lo logra. Finalmente, lo que hace Lázaro Cárdenas es correrlo y lo exilia a Estados Unidos, ¿sí? Bueno, el gobierno de Lázaro Cárdenas fue muy productivo, ya que logró lo que no ha logrado ningún otro presidente, la repartición de tierras, el sueño de Zapata. Claro, no al 100, ¿verdad? Pero sí es el que más reparto agrario ha hecho. Pero ¿qué también hizo? Bueno, pues apoyó aquí podemos ver, apoyó en 1937 a los trabajadores petroleros, apoyó su huelga. Lázaro Cárdenas les pedía a las empresas extranjeras, recordemos que en aquel momento
el petróleo estaba en manos de extranjeros, ¿sí? Principalmente ingleses y norteamericanos. ¿Qué es lo que hace Cárdenas? Empieza a preparar el terreno, empieza a decirles a las empresas que paguen. Finalmente les ganan el juicio los trabajadores mexicanos, las empresas hacen como que no escuchan y durante mucho tiempo se llevó a cabo una desobediencia de parte de estas empresas. Molesto Cárdenas y apoyado en el artículo 27 de nuestra Constitución, que habla sobre suelo y subsuelo son propiedad de la nación, pues finalmente el 18 de marzo, aprovechando un medio que en ese momento era muy importante, que era la radio, pues lanza un mensaje a toda la nación diciendo que a partir de ese momento el petróleo es mexicano y que a las empresas no nada más se les va a quitar sus propiedades o su maquinaria, sino que se les va a pagar. Para ello también lanza una convocatoria y dice que quien quiera cooperar lo puede hacer. Y algo extraordinario que pasó en ese momento y que no se ha podido repetir con esa empatía entre el presidente y población, es que llega el momento en que la gente al día siguiente va con su dinero que tenía guardado, los niños rompiendo sus alcancías, llevando incluso gallinas, cerdos y demás para que los vendieran y pudieran pagarle a las empresas. Obviamente esto no les iba a alcanzar, pero sí hizo que se generara una gran unión entre todos los mexicanos, ¿verdad? Bueno, pasamos ahora sí a la cuarta sesión, ¿sí? Esta cuarta sesión vienen varios temas, ¿sí? Es un conglomerado de temas. Se llama procesos demográficos, ambientales y contextos culturales. El primer tema que viene en esta cuarta sesión es la explotación demográfica en México. Cabe mencionar que en 1945, para esa época, estaba terminando un conflicto bastante fuerte en el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. A México esto le sirvió bastante, porque muchos países le empezaron a comprar petróleo, empezaron a comprar acero y otros más materiales que le ayudaron a que llevara una vida mejor. Es por eso que incluso se le conoce como el milagro mexicano. ¿Por qué? Porque logró desarrollar una cierta economía en todos los niveles que hizo que empezaran a generar bastantes compras de autos, de casas, de terrenos, y entonces, bueno, empezó a llevarse una muy buena vida. De hecho, se decía México de aquí al primer mundo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues llegaron otros gobiernos, se apostó por el petróleo, se apostó por muchas cosas y empezaron a haber muchos problemas. Pero ¿por qué mejoró tanta población? Bueno, primero porque en ese milagro mexicano, pues las condiciones eran muy buenas. Las personas decían, bueno, ¿y por qué no tener más hijos si les podemos dar todo lo que merecen, ¿no? Y entonces empezó a crearse esa situación en donde 10, 15, hasta 18, 20 hijos se llegaron a tener, ¿no? Entonces el crecimiento fue mucho. También se dio un gran desarrollo en el aspecto científico, en el tecnológico, empezaron a aparecer máquinas, la gente ya no trabajaba tan arduamente, empezó un poco a suavizar la vida de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces hizo que también hubiera una explosión demográfica. Otro fue la Revolución Verde. ¿En qué consiste la Revolución Verde? Bueno, que se apostó al campo, a cruzas de plantas, a invertirle fertilizantes. Desgraciadamente también viene lo negativo, porque muchos de esos fertilizantes son y fueron muy contaminantes. En ese momento no se veía tanto sobre la contaminación, ¿no? Pero bueno, así fue. Y bueno, lo último, el incremento de la dotación de servicios, ¿sí? La gente que empezó a irse a otros lugares, bueno, pues empezaban a tener agua potable, alcantarillado, luz, algo muy importante, y yo creo que eso también es de que la población empezó a vivir más, ya que se prevenían las enfermedades, se les vacunaba a tiempo, se empezaron a conformar pequeñas lugares de asistencia de salud pública, hospitales, y esto fue generando que la población también no falleciera en los primeros años de vida. ¿Sí? Y aquí vemos esta gráfica en donde se ve de 1950 cómo ha ido creciendo. Eso está estipulado hasta el 2050 aproximadamente cuántos seremos. Y si ustedes pueden ver lo que es esto, el color azul, habla de 15 a 64 años, que es la población que va a prevalecer en el 2050 según algunas estimaciones del INEGI. ¿Sí? Bueno, pasemos al otro tema. Otro tema es
el encuentro de dos mundos, ¿sí? ¿De qué habla este encuentro de dos mundos? Bueno, pues nos habla del descubrimiento y la conquista de América. Recordemos que Cristóbal Colón, bueno, trata de irse hacia las Indias, lo hace en 1492, él pensaba que llegando por Occidente iba a ser más rápido, lo que no sabía es que se iba a encontrar con un nuevo continente que hasta años después supieron que era uno nuevo, ¿verdad? Se dice que aquí comienza la globalización para algunos historiadores. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo un intercambio, ¿sí? Es intercambio de productos. Aquí no vienen, pero debieron haber puesto el oro y principalmente la plata, que fue lo que más se llevaron de aquí de América. Pero hay otros elementos o productos como el tabaco, como guajolote, el aguacate, la piña, cacao, que por cierto en España fue muy importante el cacao que se llevaron, cacahuate, tomate, maíz, que era la base de la alimentación en nuestro país. Pero también de Europa llegaron otros productos que también aquí hemos ido llevando como parte de nosotros, como la uva, como la caña de azúcar, plátano, ¿sí? Algunos animales, vacas, caballos, ovejas y demás, pero también enfermedades, ¿no? El cólera, la viruela y otras más. Se dice que la principal consecuencia del encuentro de estos dos mundos tan diferentes, bueno, pues constituyó el desarrollo de una forma de vida y vaya que sí. Bueno, pues regresemos a nuestra guía. Bueno, aquí en nuestra guía podemos ver lo que acabamos de checar en las diapositivas, donde vienen los gobiernos por revolucionarios. Aquí ustedes van a hacer, donde dice expropiación petrolera, pues un esquema sobre cómo se logró, cómo estaba y finalmente cómo ha llegado hasta este momento. Después pasamos a los procesos demográficos y el encuentro de dos mundos. Este es otro ejercicio que ustedes van a hacer. Van a notar en los recuadros los productos que intercambiaron entre los dos continentes, tanto de América a Europa, como de Europa a América. Este es lo único que van a hacer ustedes. Si ustedes conocen otro producto que no mencioné, pues también lo apuntan. ¿Sale? Bueno, pues eso es todo lo que vamos a ver por esta ocasión. Recuerden que nos falta ver muy poco de la cuarta sesión. Cualquier duda, estamos a sus órdenes los sábados o cualquier día de la semana que ustedes quieran enviarla a mi correo que ya se ha mencionado con anterioridad. Bueno, nos vemos, cuídense mucho, hasta luego.